Estamos ya en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, hacia el final del capítulo 14. Vamos a intentar hoy, con la ayuda del Señor, pasar por los últimos versículos de este capítulo. Vamos a intentar cerrar esta sección que el apóstol Pablo da con respecto al don de lenguas, y también intentaremos extraer de aquí todo lo que podamos, todo lo relevante para hoy. Porque aunque nosotros no tengamos, ninguno de nosotros, y desde el primer siglo ninguno ya ha experimentado este don, ya no está presente este don en la iglesia, pero hay cosas, principios que Pablo puso aquí, inspirado por Dios, para que nosotros atesoremos. Eso sí, aunque no tenemos ya estos dones, ni la iglesia durante ya más de 20 siglos, nosotros hoy podemos ver cómo Pablo ordenó la iglesia en medio de un contexto difícil de ser ordenado, difícil de ser manejado. Pablo aquí está poniendo, inspirado por Dios, orden en la iglesia. Vamos nosotros, hermanos, a ver desde el verso 20 en adelante. Vamos a intentar agrupar el texto que nos compete hoy, del 20 al 40, en 4 partes. Lo primero es que vamos a ver del 20 al 22 un llamado a la madurez. Luego vamos a ver un llamado a ver el fruto de la confusión y el fruto de la sobriedad en la iglesia. Luego veremos también cómo se ordena una iglesia con dones extraordinarios en ese tiempo, y también veremos finalmente un ejemplo y una exhortación final. Vamos con los primeros 3 versículos. Dice allí la palabra de Dios: Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en la manera de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Amén. Hasta allí, hermanos, abordemos esta primera parte. Pablo está llamando a la iglesia a la madurez. Ahora, la manera en cómo empieza es interesante, porque Pablo comienza hablando algo muy bueno acerca de los niños. La Biblia nos habla muy bien acerca de los niños, para destacar cualidades que, por ejemplo, el Señor Jesús nos dice cómo hemos de nosotros recibir su instrucción, cómo debemos nosotros recibir su reino, cómo nosotros debemos recibir la palabra de Dios. ¿Qué nos dijo el Señor en Mateo 5? Si no os volviereis, Mateo 18, si no os volviereis como niños y así recibiereis el reino de Dios, no entraréis en él. Cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18, versos 3 y 4. Esto es lo que el Señor Jesús destaca, y Pablo también destacará. Ahora, por otro lado, en el lado negativo, se nos dice que no debemos ser como niños fluctuantes. Es decir, lo bueno de los niños es que están dispuestos a creer a sus padres. Lo malo es que también están dispuestos a creer a cualquiera que pase por su delante. Si le da una chuche, o si le da un juguete, o si le da a cualquier extraño, podrían seguir. Eso es lo malo. Lo bueno es que pueden seguir a sus padres, lo malo es que pueden seguir cualquier corriente de este mundo. Pero detengámonos un poco aquí, hermanos. Pablo está diciendo que la iglesia debe ser niños en la maldad, pero maduros en la manera de pensar. Nosotros deberíamos recibir el reino, la palabra, las promesas, las advertencias de Dios, como un niño pequeño recibe los cuidados, las advertencias, las promesas de su padre, sin dudar, sin sospechar, sin dejar de esperar, con toda la fe y la expectativa de que lo que Dios ha dicho cumplirá. Que mi Padre no me ha dicho ni me ha mandado a traer o a hacer otra cosa que no sea mi bien. Ninguno de nuestros niños
pensaría que lo mandamos a que toque allí la muerte, el veneno. Lo mismo nosotros, con cualquier mandamiento de Dios, con cualquier advertencia, con cualquier promesa. Al mismo tiempo, deberíamos estar dispuestos a evitar lo negativo de los niños, la rebeldía, la ignorancia, la insensatez. Mira lo que dice Efesios 4, verso 14. No seáis niños fluctuantes y llevados con mucha facilidad por cualquier persona. Dice el verso, estoy parafraseando, pero el texto dice Efesios 4, verso 14. Para que no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, por la astucia que tienen ellos para las artimañas del error. Ese aspecto de los niños, Pablo se los está diciendo a un adulto. Pablo está diciendo a la iglesia: no seas así, porque estaban ajenos a eso, porque los adultos ya no podían actuar como niños, o porque ciertamente, aunque nosotros siendo adultos, podríamos caer en el error de ser llevados como un niño. Sí, ya tenemos una mayor estatura, ya tenemos una mayor comprensión de las cosas, ya tenemos incluso hasta descendencia, pero aún así podríamos ser como niños si no tenemos cuidado. Somos propensos a ser engañados, hermanos, y eso debemos vigilar, que no sea así. En otras palabras, no deberíamos creer todo lo que se nos dice, o como dice el refrán aquello, que no todo lo que se nos diga que se nos muestre como oro reluciente, no todo lo que brilla, ciertamente ese oro. No todo lo que se pone delante de nosotros deberíamos aceptarlo. Ahora, vayamos más allá, porque Pablo no ha hablado de la maldad a grandes rasgos. Pablo está hablando de la maldad en cuanto al desorden. Pablo está reprendiendo que no se hable en lenguas en la iglesia sin que haya intérprete. Ahora, fíjate, debemos nosotros ser maduros, pero especialmente en cuanto al orden de las cosas. Ninguno de nosotros debería comportarse como un niño con respecto al orden de la creación de Dios, con respecto a las cosas de Dios. ¿Qué deberíamos anhelar cada uno de nosotros? Ser hombres de confianza, ser hombres que se sientan a la puerta para juzgar, como dice el Antiguo Testamento, ser pilares en la casa de Dios. Ser hombres en los que se puede uno apoyar, no hombres en los que uno puede apoyarse y ser traspasada su mano, como la caña. O las mujeres, por ejemplo, mandan a desear las canas, ser ancianas, que otras mujeres jóvenes puedan recurrir en búsqueda de consejo para las prácticas del hogar. Debemos buscar la madurez, hermanos. Debemos ejercitarnos en la piedad, ejercitarnos en la disciplina, en el decoro, en el conocimiento de Dios. Es lo que Pablo quiere comunicar a la iglesia. Vamos a ponerlo en otras palabras. Debemos rechazar con todas nuestras fuerzas el ser aprendices del mal. Debemos rechazar con todas nuestras fuerzas el quedarnos como niños. Debemos rechazar el aprender cualquier forma de mal. Hay un llamado a ser inocente, a ser ignorante, a ser olvidadizo de las malas prácticas, de las formas de impurezas que hay en el mundo. A eso se nos llama olvidar. Pero al mismo tiempo se nos llama a ser muy listos, muy versados en guardar el orden. Hermanos, tú y yo deberíamos buscar olvidarnos de hacer aquellas cosas que rompen la paz, el orden en nuestras propias vidas, como individuos, en nuestros propios hogares, en nuestros trabajos, en la iglesia de Dios o en la creación de Dios. Deberíamos aborrecer el desorden en cada una de esas cosas, aborrecer lo indebido. Hay un llamado a ser puros de toda especie de mal, pero enfoquémonos en esto, en el orden de la creación de Dios. De manera específica se nos manda a poder sujetarnos, a aplicar el dominio en todas estas escalas. Podemos afinar ahora nuestras mentes, hermanos. ¿Habrá algo que estemos haciendo desordenadamente en nuestras vidas a nivel individual, o en la vida a nivel familiar, o en la vida a nivel de iglesia, de trabajo? Somos de aquellos que rompen el orden, que se aburren de la rutina o que echan por tierra el respeto a las personas que se le debe según si son superiores, iguales o menores. Somos de esos. El honor significa algo para nosotros. La dignidad, el respeto. El mundo se burla de estas cosas, hermanos. El mundo se burla y se niega a tratar a cada persona conforme la dignidad o el honor que se merezca. A los ancianos les hablan de tú, por decir algo. A los niños les dan un mal ejemplo. A los iguales los tratan como menores.
El mundo se burla de todo esto, hermano. Para el mundo no hay diferencias. Esto lo vemos con la competencia de sexos. Pero no solamente allí, sino que Dios ha establecido superiores, iguales, menores, mayores, iguales y menores. Si un hombre dice, yo no haré esto, por ejemplo, no trabajaré, no buscaré al Señor, no me esforzaré tanto hoy en lo material y en lo espiritual, bueno, ese hombre afrenta su cabeza. Ese hombre queda expuesto a todo tipo de tentación, como David estuvo expuesto a todo tipo de tentación. Fíjate, fue un día donde él dijo, hoy no voy a hacer lo que toca, hoy no voy a ir a la guerra, cuando su pueblo estaba en la guerra. Si una mujer piensa, por ejemplo, o mejor dicho, no piensa y lo que dice es que, bueno, responde a su marido de manera irreverente o de manera que le quita el rol de cabeza, lo aparta del volante, digamos. Piensa que eso es un pecado pequeño. Ese texto nos recuerda que no. Tiene que abstenerse de ese instinto. Debe ser ignorante en esa forma de maldad. Debe ser como Sara llamó a Abraham. ¿Cómo lo llamó? Señor. Si un hombre piensa que puede hacer, por ejemplo, por otro lado, con su mujer lo que él quiera, o con sus menores, con los que están a cargo bajo su paraguas, lo que él quiera, solamente porque es mayor y no lo que dice la Biblia, bueno, también se afrentará a sí mismo. Hay maldad allí. Si un hombre piensa que puede hacer lo que quiera en la iglesia en virtud de su don, es decir, por causa de lo que tiene, o por causa de el cargo que recibe o la confianza que recibe, si él puede hacer lo que quiera solamente por eso, no sabe lo que está haciendo, está yendo en contra de la iglesia misma. Luego repetiremos este ejemplo, pero sabes que en la Biblia hay hombres que Dios dio un honor distinguido, les dio el reino, pero no les dio el sacerdocio. Y cuando invirtieron esos roles, Dios les hizo ver. Habrá algo, hermanos, de esto en nosotros. Estamos procurando la dignidad para cada persona. Estamos procurando la dignidad propia. Recordemos, los mandamientos contemplan no solamente guardar la honra de otros, sino la honra propia, saber estar en su sitio, en su lugar. Si a ti se te ha sido dado la paternidad o, por ejemplo, el ser cabeza de hogar o el ir adelante de un grupo de personas que están a tu cargo, no puedes declinar, no puedes entregar las llaves, no puedes entregar el volante. Eso es afrentar, ir en contra del quinto mandamiento, que es el deshonrar a los padres, no porque el otro te deshonre, sino porque tú mismo te deshonras. Para el cristiano, el honor, la dignidad, el respeto son mejores cosas que el dinero o incluso a veces que la vida misma. Sí, hermanos, esto no es común, no se suele oír, pero para Dios, el que nosotros conservemos el orden de las cosas es importante. Mejor es la buena fama, nos dice Eclesiastés 7, verso 1. Mejor es la buena fama, el buen nombre, que el buen ungüento, el buen remedio o cualquier otra cosa. Los corintios que tenían el don de lenguas creían que por tener ese don tenían el derecho de hablar cuando les diera la gana, solo por ser vistos. Eso lo miraremos ahora. Pero fijémonos en el texto que ahora nos dice Pablo en el verso 21. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Ahora este texto está en Isaías 28, el verso 10 al 12, y también lo tenemos en Deuteronomio. Fíjate que en Isaías 28, versos del 10 al 12, el Señor está anunciando el juicio que iba a venir sobre su pueblo por haber pecado contra Dios. ¿Cómo ellos sabían que iban a tener juicio? ¿Cómo ellos sabían que Dios los estaba castigando? Porque de pronto subió un pueblo como la plaga de langostas de un idioma que no sabían y los conquistaron. Eso es la prueba de que Dios los estaba juzgando. Subió un pueblo cuya lengua era extranjera, mostrándoles que Dios los estaba juzgando. Esto lo vemos en Isaías 28, versos 10 al 12. Lo citamos la semana pasada. Puedes guardarlo allí. Te mostraré hoy otro pasaje que está en Deuteronomio 28, que nos habla acerca de esta promesa. Deuteronomio 28, en el verso 49, nos dice así. Eso tenía su cumplimiento cuando Isaías estaba profetizando, pero mira Deuteronomio 28, 49. Jehová traerá sobre ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que volará como águila, nación cuya lengua
no entiendas. Él traerá sobre ti del extremo esta tierra. Ahora mira el verso 46. Dice, y serán en ti por señal y por prodigio y en tu descendencia para siempre. De manera que el que haya en el pueblo de Dios otra lengua, para los israelitas significaba el castigo de Dios, significaba la desaprobación de Dios. Y Pablo está que dice entonces aquí, ¿por qué nos vamos a jactar de tener algo que es para el juicio del propio pueblo de Dios? No olviden esto. Él no está diciendo que el don de lenguas en su momento fue malo. Lo que está diciendo es que es señal para aquel que se resiste a obedecer a Dios, para aquel que se resiste de doblegarse ante el Señor de los ejércitos. Este don fue dado, el don de lenguas, para que los que no creen tengan la prueba de algo divino que está pasando entre ellos, pero ellos ignoran qué será. O para predicarles el evangelio, que ellos puedan entender. Sirve para confrontar a los incrédulos el don de lenguas. Pero la profecía, nos dice allí, verso 22, ¿para quién sirve la profecía? Es decir, todo lo relacionado con el conocimiento de Dios. Esos dones eran los que edificaban a los creyentes. Si ellos insistían en hablar en lenguas, estarían diciendo de manera implícita que no hay creyentes entre ellos. Pongámonos a pensar en esto, hermanos. Si toda la iglesia insistía en hablar en lenguas, ¿qué estaba diciendo? Que entre ellos habían solamente ¿quién? Personas que necesitaban ver que Dios lo estaba juzgando, o que no había nadie allí capaz de recibir las palabras de Dios y necesitaban una señal, o que necesitaban ser evangelizados nuevamente. Pero si ellos eran conversos, si la iglesia de los Corintios era una iglesia de verdad, de creyentes, entonces no iban a anhelar tener más el don de lenguas, sino el conocer a Dios, para darlo a conocer a sus hermanos. Ahora, eso por un lado, hermanos. Ahora, fijémonos, el fruto de eso, verso 23 en adelante, verso 23 al 25, dice, de manera que si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y así lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Hasta allí. ¿Qué pasa si la iglesia de los Corintios enfatizaba mucho y se empeñaba en hablar en lenguas, todos en lenguas, hablar y en desorden, y cada uno la hora que quería y toda la reunión era hablar en una lengua diferente? ¿Qué pasaba? El apóstol Pablo le dice, no creerán que estáis locos, no creerá la gente que entra que pasa algo. Si insisten en eso, dice Pablo, pensarán muy mal. Ahora imaginemos nosotros ese escenario, hermanos. Debe ser algo confuso, desagradable, caótico. Dios, al ser un Dios de orden, quiere que la iglesia sea ordenada. Ahora, no solamente la iglesia como novia de Cristo, sino cada creyente debe rechazar el desorden y la confusión y hacer algo indebido. Cada creyente, el hombre, la familia, la iglesia, la sociedad, debe buscar el orden a toda costa, porque llevamos en nosotros mismos el privilegio de mostrar la imagen de Dios al mundo. Los corintios no estaban siendo luz, sino oscuridad y confusión. Ahora fíjate rápidamente, hermanos, ya en el plano de iglesia, ¿dónde se ha caído en este extremo? Por un lado, por ejemplo, las misas, hasta no muchas décadas, la misa era en latín. Hablo por el lado de los católicos romanos. La misa se celebraba en un idioma que se había perdido. No era un culto entendible. ¿Quién podía entender la liturgia de aquel momento? Solamente los muy letrados. Por otro lado, las iglesias pentecostales hoy, no todas, pero sí algunas de ellas, gracias a Dios no todas, pero sí vemos excesos también, hermanos, y el caos total. Ahora, fue como si Pablo viese el futuro y era en el clavo. Pero fijémonos en el lado positivo de este mandamiento. Ya no en las lenguas. Mira lo que dice allí. Si todos profetizan, por todos es convencido, por todos es juzgado. Ahora, si nos vamos de la confusión a la sobriedad, a anhelar el conocer a Dios con sencillez de corazón, a conocerlo a Él, y no anhelar lo extraordinario, eso va a ser de más utilidad en el avance del reino de Dios. Eso va a hacer que los hombres se convenzcan a sí mismos, que sean convencidos.
Si buscan crecer en profecía, en el conocimiento de Dios, en la palabra revelada de Dios, entonces serían de gran utilidad a creyentes y no creyentes. Aunque fíjate en esto, aunque el no creyente era deslumbrado al ver un milagro, aunque el no creyente era deslumbrado al escuchar hablar otra lengua, al escuchar un mensaje que no entendía, realmente él se quedaba con la impresión solamente, con la sorpresa, pero no con lo que está pasando. El milagro decía que algo pasaba, pero la profecía, el conocimiento de Dios dice lo que pasa. A ver, tal vez sea importante, pero recalcar aquí, cuando digo profecía, no me refiero a que alguien dice Dios me ha dicho esto, sino a la palabra de Dios, al conocer a Dios, la palabra, la Biblia misma. El que veía el don extraordinario sabía que algo estaba pasando, pero no sabía qué estaba pasando, que Dios estaba salvando a pecadores. Ahora vemos aquí, hermanos, también el principio que da el apóstol Pablo a toda la iglesia, un llamado colectivo a que tomemos en serio la palabra de Dios, a que le demos la preeminencia de vida. En la iglesia ha de escucharse la Biblia abundantemente, hermanos. Pablo no quería otra cosa sino profecía, quería amor, quería los otros frutos del Espíritu, pero en cuanto a servicio, en cuanto el servicio público a Dios, el culto público, ¿qué es lo que quería Pablo en abundancia? La profecía, la palabra de Dios siendo expuesta, siendo leída. Ahora, este es un llamado colectivo a nosotros. Debemos esperar tener mucha palabra en este día. Debemos esperar tener un culto saturado de Biblia, en lectura, en oración, en exposición, en todo. Eso es lo que debemos esperar que haya. No debemos dejar que corrientes actuales intenten desplazar la palabra de Dios del día del Señor. El reciente fallecido Papa Francisco aconsejó el año pasado que las homilías, las predicaciones, el sermón, debían durar 8 minutos. 8 minutos nada más. Ese fue su consejo. Por otro lado, hay quienes ahora, del lado evangélico, reemplazan la lectura llana de la palabra de Dios, la simple lectura, y también la exposición de la palabra de Dios, reemplazándola por testimonios, canciones, teatros, cualquier otra cosa. Ahora, ambos extremos intentan conseguir el mismo fin, porque el fallecido no lo dijo, el argumento que él dijo fue para que la gente capte algo del mensaje y se lo lleve a casa. Ellos querían, los dos extremos intentan que Dios sea honrado, que la gente no se aburra en su culto, que no tenga motivo de queja alguna para desobedecer a Dios, que la liturgia no sea un impedimento, que no genere rechazo para que la gente no rechace a Dios. Por eso son más simples, o por eso son, mejor dicho, más desprovistas de la palabra de Dios. Pero es esta la visión paulina, hermanos. Es esta la visión de Pablo. Pablo en una ocasión se quedó disertando hasta que un hombre se cayó por la ventana. Ahora no fue por causa de Pablo, fue porque estaba cansado. Pero fíjate el deseo que tenía la iglesia de escuchar la palabra de Dios, de leerla en el día de convocación. Este consejo podríamos nosotros extraer de hoy, del texto de hoy, que haya profecía en la iglesia, pero no mucha. No. Nosotros deberíamos ver lo contrario aquí. Solo la escritura, su lectura, su exposición, es la única que puede convencer a los hombres, persuadirlos y hacer que ellos conozcan a su Dios, amen a su Dios, glorifiquen a su Dios. Solo la escritura puede convertir al hombre de bestia en adorador. No es casualidad que cuando Nabucodonosor perdió su sentido, que cuando Nabucodonosor pecó de orgullo, Dios lo redujera a ser un animal que comía pasto. Dios manda su palabra para que los hombres dejen de ser como el rebelde Nabucodonosor, que pensaba que por él mismo tenía todas las cosas, para decir verdaderamente ahora conozco que Dios quita reyes, que Él hace todo lo que quiere y nadie le puede decir qué haces. Ahora, la escritura ha de abundar en la iglesia, pero si te fijas, hay una implicación más allá del orador. Hay una implicación más allá de los ancianos de la iglesia. Nuestras conversaciones, o mejor dicho, nuestras bocas, donde deberían abundar más también en la iglesia, es para hablar de la palabra de Dios. Antes y después del culto, nosotros deberíamos anhelar que haya mucha palabra cuando nos unimos
como iglesia, no porque sea malo el tema de conversación, cualquier otro, sino deberíamos, nuestras conversaciones, todas ellas, del tema incluso que fuere, tendría que tener siempre sal, la sal del pacto de Dios. Tendríamos que hablar basándonos en la palabra. Deberíamos anhelar lo que dice Pablo en Efesios 5, verso 17. Puedes buscar rápidamente allí, en Efesios 5, verso 17, nos dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por siempre al Señor en todo. Ahora, fíjate cómo debe ser nuestro hablar, hermanos. Siempre debemos hablar con salmo. Aquí está describiendo los tipos de salmos que hay. Con la palabra de Dios. Siempre debe ser nuestro hablar bíblico, digamos. Debemos esperar, hermanos, que no solamente la Biblia salga del púlpito, debe salir así, pero nosotros mismos debemos anhelar cuando hablamos con un hermano, escucharlo y bíblicamente también ayudarle, bíblicamente llevarle a las buenas obras, bíblicamente enseñarle a amar, en el caso de las ancianas a las jovencitas, en el caso de los hombres a los otros varones, hablar. Si hay un lugar donde hay mayor libertad, digo que en todo lugar hay libertad, pero donde hay mayor libertad y donde se debe esperar aún más que haya Biblia, es en la boca de los cristianos en el momento del culto. ¿Qué otro momento vas a encontrar para hablar abundante y largamente de los temas que te conciernen? Escuchar la opinión de un hermano mayor, menor, escuchar a otros y tener un momento para meditar en la palabra de Dios o resolverlo conforme a la palabra de Dios, sino en el día del Señor y la convocación que Él hace en este día. Si no es hoy, ¿cuándo? Cuando estemos ocupados en nuestro afán del día a día, difícilmente allí. Pero en este tiempo, cuando nos juntamos, es la ocasión para encontrarnos con Dios en espíritu y en verdad. Si no hacemos eso, hermanos, si buscamos que la palabra no sea tan atractiva en este día, hay que buscar otras cosas. Eso comienza por nuestras conversaciones, luego afecta el culto y luego se trastoca todo. Pero si cambiamos la profecía, la palabra de Dios en la iglesia, pronto quedará solamente un mercado, un desorden. Eso también nos anima, hermanos, a que todos seamos útiles en la medida de que estemos llenos de su Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios. No se nos manda a ser doctores de la ley, se nos manda a conocer la palabra de tal manera que todo nuestro hablar tenga la sal del pacto, salemos a otros, alumbremos a otros y demos vida. Mira lo que dice Proverbios 15, verso del 1 al 2. Proverbios 15, verso 1 y 2 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará el conocimiento, mas la boca de los necios derrama la necedad. Hermanos, que anhelemos ser hombres que con nuestro conocimiento, que con la madurez que Dios nos da, alumbran a muchos o reciben también, son lo suficientemente humildes para recibir palabra de otro. Ahora fijémonos, verso 26 de nuestro texto de hoy, vamos avanzando en la parte que nos toca hoy, del 26 al 33, mira lo que dice allí Pablo. Pablo va a regular a una iglesia con dones extraordinarios. Dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno hablare en lenguas, sea esto por 2, a lo más 3, por turno, y uno interprete. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Mas los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si a otro que estuviere sentado le fuere revelado algo, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias
de los santos. Hasta aquí, Pablo habla de cómo procedían o cómo debían proceder las iglesias en ese tiempo, en el tiempo donde tenían estos dones. Ahora, esto no puede aplicarse a nuestro tiempo hoy. Sería lo mismo que intentar coger el Antiguo Testamento y aplicarlo tal cual hoy. Es un tiempo diferente. El tiempo fundacional, precisamente, fue para poner el cimiento. Luego la construcción viene después y es otro momento, otra parte en la construcción. En la iglesia de Pablo, mientras existían estos dones, el que hablaba en lenguas debía hacerlo en orden. Fijemos nuestra mente ahora por un momento, prestemos nuestra atención a un escenario diferente como era el de aquel momento. Como movámonos a ese tiempo y distraigamos algunas cosas. El que hablaba en lenguas en ese momento debía hacerlo con orden, dice Pablo. El que profetizaba también, el que decía cosas de parte de Dios sobre el futuro o sobre una explicación más clara de la verdad revelada, como Apolos. Ahora, fijémonos que Pablo no está solamente diciendo hable uno, calle el otro, no está haciendo una lista de orden de quién va a hablar primero y quién después. Fíjate, no en la superficie del texto, sino en la intención de Pablo. Pablo está intentando callar a los desordenados. Pablo está intentando callar a los que hablan en lenguas, diciéndoles que no lo hagan todos a la vez, que no lo hagan en absoluto si no hay nadie que los interprete. Y que si no hay nadie que los interprete, lo haga en su casa solamente. Nosotros podemos analizar esto, hermanos. Dios enviaría, pongámonos por un momento en esta cuestión, Él en verdad enviaría a un hombre a hablar en un idioma diferente al de la congregación y nadie más hable ese idioma. Dios haría eso. Dios le daría al hombre la capacidad de hablar un idioma delante de otros que nada saben de ese idioma. Bueno, en ese tiempo, lo más justo que podemos decir es que tal vez el que tenía el don de lenguas podía aplicarlo en tiempos donde nadie más hablaba. Pero como estamos hablando del pasado, podemos dejar abierta la cuestión. Pero fíjate, lo más probable, hermanos, es que Pablo esté censurando a aquellos que intentaban forzar el don, como aún hoy vemos. No hay nada nuevo debajo del sol. Puede ser que algunos, como Bar Jesús, vio hacer algo al otro y tuvo envidia. Puede ser como Simón el mago, que vio hacer algo a los apóstoles y quiso replicarlo. Puede ser, al igual que hoy, que viendo algunos que otros hablaban en lenguas, ellos también querían forzarlo y decir, bueno, es que tú no me entiendes lo que estoy diciendo, pero yo tengo el don. Puede ser, hermanos, perfectamente, porque los pecados se reciclan. El remedio era que se callen. Si nadie puede interpretarlo, Pablo los calló. Y si te fijas bien, es una manera de dirigir sabiamente los asuntos de la iglesia. Esto no quiere decir que todos van a predicar en la iglesia. Y hemos visto lo que dice Pablo, que no todos serán pastores, no todos trabajarán en enseñar al pueblo de Dios, sino solo los ancianos. También se lo dice a Timoteo. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que las 12 tribus eran pueblo de Dios, pero la tribu de los levitas tenían solamente el acceso a tocar las cosas santas, incluso los sacerdotes. En medio de los levitas, solo los sacerdotes. Este texto no debería hacernos llegar a la conclusión apresurada a la que se llega a veces hoy, que todos pueden pararse en el púlpito, sino lo que decía Pablo. Incluso a los que tenían el don de profecía en ese tiempo los regulaba. Ahora esto nos deja un principio para hoy, hermanos, también. Debemos buscar que se predique, que los que tengan la responsabilidad o los que lo hagan en el espacio y tiempo debido. Esta es parte del orden de la iglesia. Si nos acostumbramos a lo contrario, es el desorden. Si nos acostumbramos a lo contrario y se fomenta lo contrario, no se está dando la imagen de Dios, que es un Dios ordenado. Tú intentas que haya orden en tu casa o que todo esté patas arriba. Intentas que en tu trabajo, por ejemplo, en la medida de lo posible, a veces en medio de la faena es imposible, pero cuando recoges las cosas, lo dejas todo, da igual el orden, o lo dejas ordenado, porque hay una persona a la que sirves, hay unas personas las que habitan en casa y disfrutan de estar en casa, o quieren estar en casa simplemente. Dios está en su iglesia. Y el orden para Él de sus instrumentos, que son todos los cristianos, es importante también. Deberíamos nosotros, hermanos, buscar que las cosas, así como la profecía, la predicación, se haga en el orden, en el espacio debido. Contribuir a lo contrario es contribuir al caos. Es como ver en tu casa que se derramó un vaso de agua y ni lo limpiaste. No te preocupó si se cayó, qué sé yo, de la mesa
y se rompió algún plato y tú no lo corriges, te da igual. Bueno, eso pasa en la iglesia de Dios cuando no intentamos que las cosas sean ordenadas. Eso no glorifica a Dios, hermanos. Pero fijémonos ahora en lo último que dice aquí. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios dio la capacidad de entender y también de callar. Nadie puede decir que no puede controlarse por dar a conocer lo que sabe, pero se nos dice que la razón principal es por la naturaleza de Dios. Vamos a ponerlo en este ejemplo para acabar. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo. El hombre es la cabeza del hogar. La mujer y los hijos son el cuerpo. Se vería mal si la mujer intenta usurpar el lugar de su esposa en la familia. Igual de mal sería si un hombre en la iglesia intenta hacer lo que quiera y no en el orden debido en la iglesia de Dios. Sería como cuando Saúl tomó el sacrificio con sus manos. ¿Alguien recuerda eso? Saúl, cuando se apresuró a sacrificar porque Samuel no venía, entonces él lo hizo. O cuando Ucías tomó también el incienso y lo ofreció porque quiso. Tenían otro encargo y podríamos decir de mucho más, visiblemente, más autoridad en cuanto a los asuntos civiles. Era rey, pero tomó el incienso y pecó. Tenían otro encargo de Dios, pero quisieron tomar desordenadamente el cargo de los sacerdotes. Ahora, Pablo va a dar un ejemplo a continuación de eso. Mira, estamos en la parte final de nuestro capítulo. Él va a dar una demostración y una exhortación final al orden apostólico. Dice verso 34, vuestras mujeres callen en las iglesias, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es vergonzoso que una mujer hable en la iglesia. Las mujeres deben callar en la iglesia, es decir, no que no hablen entre ellas, no que no digan cómo están, cómo te ha ido, hermano. No nos estamos refiriendo a eso. Nos estamos refiriendo a que no deben dar instrucción en la iglesia, porque la instrucción dice en 1 Timoteo 2:12 lo siguiente. ¿Qué dice allí? 1 Timoteo 2, verso 12. ¿Qué es la instrucción? Fíjate el paralelo que dice aquí. 1 Timoteo 2, 11 y 12. Dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre. Enseñar es tomar autoridad. Ahora, esto debía mantenerse en la iglesia y no hallar predicadoras, profetisas y todo este tipo de desorden. Ahora, eso debe ser para la mujer, hermanos. Fíjate, Pablo va a tomar un ejemplo, pero está ligado. Dice, ¿no se sabe acaso que en la iglesia las mujeres no deben hacer esto? Sí, naturalmente. De la misma manera un hombre, porque sabe lo que eso significa, que una mujer predique y lo desordenado y escandaloso que es, tendría que ser también para el hombre, a pesar de las cosas que ha recibido y tal vez el buen deseo que pueda tener, no hacerlo, sino en el tiempo y la manera en que Dios lo hace. Porque si un hombre puede o se atreve a hacerlo, digámoslo así, sería como cuando una mujer predica en la iglesia. Fíjate, hermano, ¿Quién lo permitiría? No digo de nuestro siglo hoy lo permite y ordena reverendos y pastoras y todo esto, pero esto es antibíblico. Pero Pablo quería que ellos vean cómo luciría el pecado de desorden si lo permitirían. Ahora, esto debe ser para la mujer el servicio eclesiástico como vestir la ropa de un varón. Hermanos, hermanas, ¿qué mujer de ustedes se vestiría como un varón o se actuaría como un varón? Lo único que les movería a eso sería el querer ser varones, el querer ser desobedientes, el querer practicar el lesbianismo o cualquier otro tipo de aberración. Para una mujer, el intentar usurpar la predicación o la enseñanza tendría que ser como equivalente a buscar el lesbianismo, a buscar vestir como varón, la autoridad del varón. Si no lo haces, entonces tampoco hagas esto. Y lo mismo para el varón, hermano. Lo mismo para el varón. Mira, el versículo 36 nos dice Pablo allí, 1 Corintios 14:36, ¿acaso ha salido de vosotros palabra de Dios o solo ha llegado a vosotros? Si alguno cree ser profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pero si alguien ignora, que ignore. Fíjate allí, estamos acabando. Les está diciendo, ¿acaso se fundó el evangelio y la iglesia en Corinto? A vosotros ha llegado
el Evangelio, la palabra de Dios, y de vosotros ha salido solamente. Si nos atrevemos a hacerlo, sería como reinventar la rueda. La mujer manda y el hombre se sujeta. Es lo que comunica. Lo mismo sería si en la iglesia la congregación mandase, o la congregación hiciese y deshiciese, y Aarón simplemente les diera el becerro de oro. Si el Evangelio no se inventó con nosotros, lo recibimos, lo mantenemos, lo pasamos, el servicio a Dios también. Es por eso que debe haber un celo que cerca el servicio a Dios. Ahora fijémonos, hermanos, nosotros para acabar, nosotros tenemos ya un alto privilegio, que es ser llamados hijos de Dios. Nosotros ya tenemos parte con el pueblo de Dios. Incluso se nos dice que somos levitas, pero no como el Antiguo Testamento. Se nos dice que somos levitas porque nuestra herencia es Dios. Él nos ha dado todas las cosas y Él da y reparte a cada uno como Él quiere. Lo único que debemos hacer con lo que Él nos da, con lo que Dios nos da, es intentar aplicarlo y usarlo de la manera que más lo glorifique y aplicar el contentamiento para ello. Sé, hermanos, que pareciera tal vez muy centrado en la liturgia, pero fíjate si no tiene sus implicaciones en la casa misma, o en nuestra vida misma, o en nuestra relación con nuestros padres y otras autoridades. Ponemos un ejemplo con respecto a los padres. David, el rey David, ¿cuánto amó ese hombre a Saúl? ¿Cuánto respetó a Saúl? A pesar de que Saúl procuró su vida, a pesar de que el rey Saúl le tiró una lanza y él lo esquivó. Él lloró su muerte, lloró la muerte de sus siervos, procuró su bien hasta el fin. ¿Por qué? Porque David sabía lo que Dios le había dado a Saúl, siendo Saúl villano, y también sabía lo que le había dado a él, siendo él el cantor de Dios y luego el rey. Pero fijémonos, hermanos, aquí que detrás de todo este texto está el pecado que surge en el corazón del hombre, de hacer las cosas y de tomar las cosas por su propia cuenta, sin esperar que Dios haga, confirme, mueva, ordene. Que cada uno de nosotros, hermanos, pueda estar detrás del Señor y moverse a la izquierda, sin moverse a la izquierda ni a la derecha, ir adelante en lo que el Señor les da por hacer, ser muy bueno en las cosas que Él nos da por hacer, y que nunca se nos suba a la cabeza ningún don y privilegio que tengamos de parte del Señor. Eso sería compatible con que, por ejemplo, a nuestros hijos les vaya bien en algo y que de pronto cuando sean adultos nos insulten, o cuando sean adultos nos desprecien. O eso sería equivalente a que cuando el siervo haga bien las cosas se crea mucho mejor que su Señor y tire todo lo que su Señor hizo por él. O eso sería equivalente a que nuestra esposa algún día tenga un buen día y de pronto diga: ¿sabes qué? Ahora las cosas se hacen como yo quiero. ¿Todo eso no te suena doloroso en la práctica? Eso es para que nosotros podamos ver lo que podría ser en la casa de Dios, pero lo que podría ser también en nuestra propia relación con Dios. Cuando nosotros nos quitamos sus cuerdas, así lucimos. Así Dios recibe. Pero bendito sea el Señor, hermanos, que todas esas cosas Él hoy nos las dice de antemano para que vayamos a Él y que Él vuelva a ordenar las cosas. Fíjate que en la Biblia se compara las casas con poseídas por demonios. Hermanos, que todo lo que el Señor tenga que hacer y limpiar en nuestras vidas y nuestros hogares y poner en orden, esa es la especialidad del Señor. Crear y recrear, llamar al orden y levantar, aun cuando nuestras vidas, o aun cuando la vida de los nuestros estén tan desperdigados como huesos secos en el valle, que no hay esperanza de vida. El Señor sabe reensamblar todos los huesos y no le falta ni el más pequeño de ellos, ni el más pequeño hueso. Él lo va a ensamblar todo, pero hay que exponernos nosotros mismos al trono de su gracia. Hay que exponernos a clamar a Él, y Él hará otra vez, hermanos, que salgan los demonios de nuestras viviendas, que salgan incluso, hermanos, nosotros mismos, si estamos desperdigados, no sabemos cómo volver a nuestro sitio. El Señor sí, y Él se complace en hacerlo. Vamos a orar. Padre Santo, Tú eres nuestro Dios, Tú eres nuestro Señor. No queremos, Padre, venir ante Ti, no queremos venir sin saber que Tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios que creó las cosas, que las puso en órbita, y que también cuando estas pierden su norte, Tú te complaces en traerla, aun cuando está tan lejos como el oriente del occidente. Tú la traes, Señor, a Ti. Eso te pedimos, Padre, que en medio de un pasaje difícil como es 1 Corintios 14, para hablar de realidades que hoy no vemos, pero estos principios
del orden en tu iglesia, del orden en la vida, del orden en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Que todo esto, Señor, si nosotros contemplamos que nos falta, que tristemente hemos contribuido, Señor, a que se inviertan los roles, a que algo se pierda, nosotros mismos podemos ser tal vez la causa de eso. Pero te pedimos, oh Dios, que al ver esto podamos alzar la vista a ti y clamar: Señor, envía tu Espíritu que ordena todas las cosas, que ordena nuestras vidas de manera individual, que ordena nuestras familias y cada uno esté en el lugar que le corresponde, que ordena nuestra sociedad también, Señor, y nuestra iglesia también, Señor. Que tu Espíritu Santo pasee por nosotros y vuelva a poner las cosas en su órbita, Señor. Eso te pedimos a ti, que eres el Dios todopoderoso, el Dios misericordioso, que está dispuesto a traer y pastorear a su pueblo aún más allá de la muerte, porque así lo dice tu palabra. Eso oramos y te pedimos, Señor, haz tu obra en nosotros y no nos dejes hasta que nos bendigas, no nos dejes hasta que lo acabes. Confiamos en Cristo que así es, confiamos en Cristo que en Él has empezado tu obra y la acabarás. Amén. Amén.